Vamos ahora con el problema 2. Dice así: en un estadio de fútbol y durante un espectáculo al aire libre se desea que dos paracaidistas, uno militar y el otro deportivo, salten al mismo tiempo desde dos helicópteros diferentes, que abran sus paracaídas en ese instante y que al mismo tiempo aterricen en el círculo central. O sea que van a tardar al mismo tiempo. La velocidad de caída del paracaidista militar es constante y de 18,6 km por hora, mientras que la del otro paracaidista, del deportivo, es 13,8 km por hora, también constante. Si se desea que el paracaidista deportivo descienda durante 60 segundos, ¿a qué altura respecto del otro helicóptero deberá estar el helicóptero del cual saltará el paracaidista militar? ¿Sí? Bien, entonces van a tardar el mismo tiempo, van a tener distintas velocidades y no van a recorrer la misma distancia. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver el problema de una manera muy pero muy fácil. Es un problema donde son movimientos rectilíneos uniformes. Entonces yo tengo como datos, primero tenemos la velocidad del paracaidista militar. Vamos a llamarla B sub M. La velocidad del paracaidista militar. Bien. Ahora, esa velocidad es de 18,6 kilómetros sobre hora. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a convertirla en metros sobre segundos. La dividimos por 3,6 y vamos a obtener una velocidad de 5,16 periódico, 5,17 podríamos redondear, metros sobre segundos. ¿Sí? Yo lo dejé así como periódico para tener más exactitud y redondear el resultado final. El otro paracaidista, B sub D, vamos a poner esa como velocidad del paracaidista deportivo, 13,8 km por hora. También lo convertimos dividiendo por 3,6 y nos va a dar 3,83 periodo 3 metros sobre segundos. Bueno, ahora, el tiempo 1 va a ser igual al tiempo 2, vamos a decir el tiempo 1 el paracaidista militar y el tiempo 2 el deportista. Los dos van a tardar el mismo tiempo, 60 segundos. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la altura 1 va a ser la del helicóptero donde salta el militar, menos la altura 2, de donde salta el deportista. ¿Cómo la voy a calcular? Esa diferencia de alturas va a ser la velocidad del paracaidista militar por el tiempo de 60 segundos menos la velocidad del paracaidista deportivo por el tiempo, que es también de 60 segundos. Esto nos da una diferencia entre las alturas de los helicópteros que es de 80 metros exactamente, así que la opción correcta sería la opción A, 80 metros, y ahí termina también este problema, el problema número 2 del final virtual del 23 de septiembre de 2020. Pasamos al próximo. El problema 3 es un regalo en este final virtual, ni siquiera es un problema de física, es un problema donde me dicen cuál de los siguientes números se encuentra expresado con 3 cifras significativas. Bueno, vamos a ver cuántas cifras significativas tiene cada número. Las cifras significativas para el primer número, 125,5 por 10 a la 1, las cifras significativas son 4, por lo tanto no tiene 3. El segundo también tiene 4 cifras significativas. El tercero tiene en total 7, porque el último cero cuenta, los ceros que van después de la coma, tiene 7 cifras significativas, entonces este no es. Debería ser el último, y 1,25 tiene 3 cifras significativas, por lo tanto, esa sería la opción correcta, el de 1,25 por 10 a la tercera. Bueno, listo, es un problema demasiado fácil. Vamos a resolver ahora el problema 4,
que dice, para llevar una caja fuerte de la parte superior de una rampa, una persona tira de ella empleando una cuerda, ¿sí?, que en su parte media tiene intercalado un resorte de acero cuya constante elástica es de 9.600 newton sobre metro y que en reposo mide 18 centímetros. La rampa forma un ángulo de 15 grados respecto de la horizontal y la caja fuerte tiene una masa de 130 kilos y el valor del coeficiente de fricción dinámico entre la caja fuerte y la rampa es 0,225. Me pide la longitud del resorte cuando la persona la esté arrastrando por la rampa a velocidad constante. Bueno, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Vamos a marcar las fuerzas que intervienen sobre la caja. Vamos a dibujar ejes cartesianos, vamos a marcar un eje X y un eje Y, el eje X paralelo al plano y el eje Y perpendicular al plano inclinado, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar ahora las fuerzas que actúan sobre la caja. Bueno, en realidad tengo esta fuerza, es el propio peso de la caja y ese peso lo vamos a descomponer en dos direcciones. Tenemos una componente del peso paralela al plano, perpendicular al plano, que sería la componente del peso en Y, y una componente del peso paralela al plano, que va a ser el peso en X. Bueno, por otro lado tenemos la reacción del plano sobre el cuerpo, que sería la reacción normal, que va a ser igual al peso en Y, sobre el eje X. Hacia arriba vamos a dibujar la fuerza, que sería la tensión de la cuerda, que va a ser equivalente a la fuerza elástica, y vamos a tener por otro lado, entre el plano y el cuerpo, una fuerza de rozamiento. Entonces vamos a poner qué es cada cosa. Acá voy a tener el peso dirigido hacia abajo, vamos a tener la componente del peso perpendicular al plano, la componente del peso paralela al plano, que es la fuerza que tiende a hacerlo deslizar. A esta la vamos a llamar fuerza elástica, la normal, y hay una fuerza de rozamiento. Recordemos que en un plano inclinado, como tenemos acá, teníamos las siguientes ecuaciones. En el plano inclinado, para calcular la componente del peso paralela al plano, multiplicamos la masa por la gravedad, por la aceleración gravitatoria, por el seno del ángulo. El peso en Y va a ser la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, que por otro lado va a tener el mismo módulo que la fuerza, que la reacción normal del plano sobre el cuerpo. Y la fuerza de rozamiento va a ser el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal. Bueno, acá vamos a aplicar la segunda ley de Newton y vamos a considerar las fuerzas en la dirección del movimiento, que serían 3. Supongamos que esto tiende a deslizar hacia arriba, entonces vamos a tener que la sumatoria de todas las fuerzas sobre el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. Pero como la velocidad es constante, la aceleración vale 0. Entonces la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas que tenemos sobre el eje X? Tenemos dirigida hacia arriba la fuerza elástica, menos el peso en X, menos la fuerza de roce, igual a 0. Bien, entonces, la fuerza elástica, ¿a qué va a ser igual? La fuerza elástica va a ser igual al peso en X más, despejamos de acá, la fuerza de rozamiento.
Entonces vamos a plantear eso. Vamos a decir entonces, la fuerza elástica, o sea, la fuerza del resorte que transmite a la cuerda, va a ser el peso en X, es la masa por la gravedad por el seno del ángulo, más la fuerza de roce, que va a ser el coeficiente de roce por lo normal, pero lo normal dijimos que es el peso en I, es equivalente, digamos, en módulo, masa por gravedad por coseno del ángulo. Entonces, multiplicamos 130 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el seno de 15 grados y le sumamos el coeficiente de 0,225 multiplicado por la masa de 130 kilos por la aceleración gravitatoria 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el coseno de 15 grados, ¿sí? Por el coseno de 15 grados. Esto nos estaría dando 606,6, aproximadamente 606,6 newton. O sea que estamos averiguando una fuerza, 606,6 newton sería el valor de la fuerza elástica. Ahora, la fuerza elástica, recordemos que es igual en módulo al producto entre la constante elástica del resorte y la variación de la longitud del resorte. O sea, K multiplicado por delta L sería entonces igual a 606,6 newton. Entonces, ¿qué significa esto? Que el delta L, o sea, la variación de la longitud, lo que se ha estirado el resorte, es igual al cociente entre la fuerza elástica y la constante, que vale 9600 newton sobre metro. Esto nos va a dar un valor aproximado de 0,0632 metros, ¿sí? Aproximadamente esto lo podemos redondear multiplicando por 100 en 6,3 centímetros. Como la longitud final, en realidad la variación de la longitud es la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial, entonces vamos a tener que la longitud final va a ser igual a 6,3 centímetros más la longitud inicial, que valía 18. O sea que en total la longitud final del resorte estirado va a ser de unos 24,3 centímetros, con lo cual ya descubrimos entonces la respuesta correcta, que sería la B, serían 24,3 centímetros. Continuamos con el próximo.